conociendo la presencia del conjunto de la deidad. Uno de los textos básicos y fundamentales para toda persona que escucha el mensaje de salvación es relacionado con el amor de Dios. San Juan 3:16, que es un texto que todo creyente de antemano los lleva muchos en la mente y otros en la mente y en el corazón. Cuando dice que de tal manera amó Dios al mundo, en este caso refiriéndose al hombre, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios tiene una forma de tratar con nosotros como individuos y como hechura de sus manos. Y es de destacar que cuando nos hablan del mensaje de salvación y nos presentan la oferta que Jesucristo ofrece gratuitamente, que tiene que ver con la vida eterna mediante el sacrificio de haber entregado y habernos sustituido en una cruz, en el lugar donde cada uno de nosotros teníamos que pagar con una muerte crucial en la cruz. Cristo nos reemplazó. Y escuchando el mensaje de salvación, hablo a nivel personal, me impactó muchísimo a primera instancia de este personaje llamado Jesús de Nazaret, el unigénito Hijo de Dios, el único Hijo, que se entregó, se ofreció voluntariamente para reemplazarnos en el lugar de sufrimiento y padecimiento. Me impactó muchísimo. Me pareció una hazaña única y exclusiva de un héroe llamado Jesús de Nazaret. Y esto me dio una motivación muy grande e interés de conocerlo. Y yéndome a las Escrituras, especialmente en el Evangelio de San Juan, cuando él le dice a sus discípulos que ellos no estarían solos y les dio una cantidad de instrucciones y palabras de ánimo, cuando les dice que él se iba a preparar un lugar, pero que vendría otra vez a llevárselos con él, donde ahí estamos incluidos usted y yo, y que mientras tanto debíamos obedecer a lo que de antemano él enseña. Y dentro de ello les dice, para animarles, cuando les dice a ellos, y me impactó y lo tomé para mi propia vida, cuando él claramente nos les hace saber, y que también tiene que ver con nosotros y nos compete, cuando dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se puede llegar al Padre. Si ustedes me conocen a mí, también conocerán a mi Padre. Y les dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Las cosas que les digo, no las digo por mi propia cuenta. El Padre que vive en mí es el que hace sus propias obras. Créanme que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Crean al menos por las obras mismas. Esto me impactó. Y seguí leyendo, me llevó a conocer a Jesús mediante los evangelios, y dio y referenció a otro personaje que al él irse, este personaje llamado el Espíritu Santo continuaría la obra que él empezó y estaría con nosotros todos los días a través del Espíritu Santo.
Cuando le dice ahí en San Juan 14:15, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre que les mande otro consolador, otro defensor, el Espíritu de la verdad, para que esté siempre con ustedes. Y es ahí donde comienzo a mirar las escrituras, que es para animarles a ustedes también. Y si ya lo están haciendo, qué maravillosa acción de obediencia es conocer el conjunto de la deidad, diferenciar cada o cada persona o personaje del conjunto de la deidad que tiene que ver con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, cuando Jesús habla del Espíritu Santo, me dio una motivación, pero también surgió en mí una sed de Dios, una sed por Jesús y una sed por el Espíritu Santo, e interesada en escuchar lo que cada uno habla y de quién se habla en cuanto a características, virtudes y propiedades del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, aquí vemos que el Espíritu Santo realmente se hace real, valga la redundancia, y vino a ser nuestro amigo, o a nivel personal, vino a ser mi amigo, mi compañero, mi consejero y mi amado. ¿Ve? El apóstol Pablo también habla sobre el Espíritu Santo, pero también lo que dice Dios. Cuando dice en 1 Corintios 2:12, dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y cuando dice ahí el apóstol Pablo sobre 2 Corintios 13:14, dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos nosotros. La Biblia cobró vida y nunca yo había entendido el impacto de esas palabras que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Zacarías 4:6. O sea que garantiza, recomienda al Espíritu Santo. La realidad de la paternidad de Dios se hizo más clara cuando, al leer la palabra, es en Romanos capítulo 8, versículo 14 al 15, cuando dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez, perdón, para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre, dice aquí el apóstol Pablo. De esta manera comencé a comprender todo lo que Jesús dijo acerca del Espíritu Santo, que dijo que Él era nuestro consolador, nuestro maestro, nuestra guía, nuestra ayuda, nuestra fortaleza. Eso dio a entender más claramente lo que Jesús quiso decir cuando le dijo a sus discípulos, síganme. Luego un día les dijo, no me sigáis, porque cuando le dijo que él se iba, ahí les dijo, no me sigáis, porque a donde yo voy vosotros no podéis venir. Él les dijo, pero el Espíritu Santo, Él os guiará. ¿Sí? Inmediatamente presenta a este personaje divino llamado el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios,
que es Dios mismo. En Hechos 10, 34 y 35 dice: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Desde aquel mismo momento, el personaje de Cristo se extendió desde Jope a Cesarea y hasta el fin del mundo, beneficiando a toda la humanidad con este mensaje y doctrina de Jesucristo para la humanidad, para ti y para mí. Por tanto, Dios nos está preparando y te está preparando un gran ministerio. Y creo que eso es algo muy maravilloso. Así que después de nosotros comprender, eh, tenemos ese privilegio y ese beneficio de presentarnos ante Dios mediante su Santo Espíritu. Porque el Espíritu Santo, aquí podríamos decir, es de persona a persona. La persona del Espíritu Santo frente a ti como persona o a mí como persona. Ahora pregunto, ¿estás listo para conocer íntima y personalmente al Espíritu Santo? ¿Deseas escuchar su voz? ¿Estás preparado para conocerlo como una persona? Eso fue exactamente lo que ha venido pasando y seguirá y continuará esa experiencia que he tenido con el Espíritu Santo, que viene transformando mi vida y quiere transformar tu vida si estás interesado en estar persona a persona, en estar frente a Él. Porque no solamente es de saber que estás frente a Él, sino que Él está en ti y está en mí, porque en la habitación o la vivienda donde Él permanece es en ti, dentro de ti como morador. Y en mí como morador, como morada, perdón, nosotros somos la morada, la casa donde habita el morador, que es el Espíritu Santo. Es una experiencia y son experiencias interesantes a nivel personal y que ante todo es basada en la palabra de Dios, en las escrituras. Puede que tú te preguntes, ¿fue el resultado de un estudio bíblico sistemático que se puede tener esa experiencia o en cuanto a lo que les estoy hablando a nivel personal? Podrías preguntar si fue un estudio sistemático que hizo que estuviera en esa comunión con el Espíritu Santo. No, sucedió cuando lo invité y lo tuve en cuenta en todas mis actos y deseos de obedecerle a Dios. No sucedió cuando invité al Espíritu Santo a ser un amigo personal, solamente no. Cuando dispuse mi corazón para entender que Él es mi guía, mi ayudador, mi orientador, entonces sucedió que un encuentro de persona a persona, porque Él es mi guía constante, Él es tu guía constante, y que Él está dispuesto a guiarnos a toda verdad. Lo que el Espíritu te descubra y revele en la Escritura dará vida a tu estudio de la Biblia, al estudio de las Escrituras. Lo que estoy a punto de compartir contigo comenzó en el momento en que el Espíritu Santo entró en mi recinto personal, en mi habitación, y es de ahí para compartir muchísimos testimonios y experiencias que se ha tenido con Él.
Y esto da pie a que cada día la sola experiencia y la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas va a producir más hambre de Dios, más deseos de Jesús. Yo lo conozco, sí. Lo conozco mejor ahora que cuando comencé la vida cristiana. Pero la primera vez que comencé a tener ese encuentro y esa camaradería con el Espíritu Santo, desde ese momento cambió mi vida. Y no es de callar, sino de compartir para animarte a que te acerques porque el Espíritu Santo es dado a aquel que lo pida, que lo desee, que lo anhele. El Espíritu Santo ha estado conmigo desde el momento en que yo le pedí a Cristo que viniera a mi corazón y nací de nuevo. Desde ese momento el Espíritu Santo entró y me selló con las arras de su presencia. Luego vino el tiempo cuando recibí el bautismo en el Espíritu Santo, que ese bautismo lo da Jesucristo. Y de esa manera fui llena con el Espíritu. Hablé en lenguas, pero no hubo una inconformidad. Yo quería más y más, porque el interés, la disposición, hace que el Espíritu Santo esté abierto para darnos sus dones, su presencia. Y es donde Él imparte su presencia y sus dones a todo aquel que lo reclame, que lo anhele, que lo pida. Algunas personas han recibido la misma experiencia y se detienen ahí. No se dan cuenta de que lo que pasó es Pentecostés. Fue solo uno de los dones del Espíritu. Pero Él quiere darnos todos los regalos que están en Corintios, 1 Corintios, donde habla sobre los dones del Espíritu Santo. Lo que yo deseo en este momento es que tú sepas esto. Más allá de la salvación, más allá de estar bautizado en agua, más allá de la llenura del Espíritu, la tercera persona, según la teología que dice, habla de la tercera persona de la Trinidad, aunque dentro de la realidad no es la tercera persona, es el Espíritu Santo, está esperando por ti para que lo conozcas personalmente. Él anhela una relación de toda la vida. Y eso es lo que tú estás a punto de descubrir si te interesas en Él. Porque he aquí de tener en cuenta sobre esa comunión. Y que esa comunión tiene que ver con la presencia, tiene que ver con el compañerismo del Espíritu Santo, tiene que ver con el compartir mutuo con el Espíritu Santo, con la participación mutua con el Espíritu Santo, tiene que ver con la intimidad, tiene que ver con la amistad y tiene que ver con la camaradería. Vamos a suponer que marcaste un número telefónico 2 años atrás y nos familiarizamos a través de esa línea y que continuamos nuestra comunión de esta forma o nuestra comunicación más bien de esta forma y nunca nos hubiésemos encontrado, como sucede hoy en día, donde a través de este medio del internet muchas personas han encontrado parejas y se han casado, pero tuvieron a primera instancia una comunicación, digamos, mediante el internet, mediante la línea telefónica, hasta llegar el momento de conocerse, ¿verdad? Y que se llega a saber realmente quién es esa persona cuando ya hay un encuentro de persona a persona, de tú a tú. Igual frente a estas llamadas que se hacen y se conocen primeramente por una línea, un medio de comunicación, telefónicamente hablando, tú dices, yo conocería el tono de tu voz a través del teléfono y se conoce el tono de voz de la persona. Pero eso sería todo mediante la línea telefónica. Pero
en el momento de que se vayan a encontrar, no se reconocerían, sino se ve o en una foto o ya a nivel personal. Pero llega el día de encontrarnos, por decir, que nos encontremos cara a cara con esa persona. De repente extiendes tu mano para estrechar la de esta persona. Ves cómo luces, el color de su cabello, de sus ojos, qué clase de ropa usa. Quizás van y comen juntos y tú sabes qué le gusta, si el café o el té. Tú aprendes eh, algunas características de esa persona cuando la conoces directamente, cuando estás frente a frente con esa persona. Cuando el Espíritu Santo y tú y yo o cualquier creyente nos encontramos, eso hace que se comience un suceso. Cuando esto sucede, comienzan a descubrirse, se comienza a descubrir cosas acerca de la personalidad que cambiaron como cristiano o que el Espíritu Santo cambió. Se comienza a tener presente la salvación que transforma al individuo. Pero el Espíritu Santo tuvo un efecto tremendo en nuestro andar en la vida cristiana. Al comenzar a conocer al Espíritu Santo, es cuando puedo decir que me volví sensible a Él y aprendí lo que lo contrista, lo que le agrada, lo que le gusta, lo que no le gusta, lo que lo enfada y lo que lo alegra. Donde llegué a entender que la Biblia misma fue escrita por el Espíritu Santo, donde pude conocer, interesarme en estudiar para conocer más del Espíritu Santo, que en este caso es sobre la neumatología, el conocimiento de la persona del Espíritu Santo. Sí, estudié en el Instituto Bíblico, estudié neumatología. Aquí es donde se puede decir que él usó hombres de todas las áreas de la vida, pero cada uno de ellos fue guiados por el Espíritu Santo. Por mucho tiempo yo luchaba por entender la Biblia. Entonces vino el día en que levanté mis ojos y dije, maravilloso, amado Espíritu Santo, ¿me puedes decir lo que quieres o explicar lo que quieres decir con esto? Y él me habló, él me reveló la palabra. El Señor usó muchos consiervos, hombres y mujeres, pastores, maestros, profetas, para prepararme para lo que estaba a punto de ocurrir, ¿sí? Pero jamás estos siervos se sentaron conmigo a hablarme sobre el Espíritu Santo. No, esto fue mediante experiencias. Todo lo que he aprendido de Él fue por Él mismo. Instrucciones que comenzó a darme y se convirtió en mi amado, en mi amigo, en mi confidente, porque ya fue un encuentro de tú a tú con Él. Ahora bien, la pregunta es, o tú puedes preguntar, como pregunté yo, ¿quién es Él? ¿Quién es el Espíritu Santo? Él es la persona más bella, más preciosa, más amorosa en la tierra, comprensivo. Dios el Hijo no está en la tierra. Dios el Padre no está en la tierra. Ellos ambos están en el cielo en este mismo instante. ¿Quién está en la tierra? Dios el Espíritu Santo.
Para Dios el Padre, el Espíritu Santo vino a hacer su obra a través del Hijo que resucitó. Cuando Dios el Hijo se fue, Dios el Espíritu Santo vino y todavía Él está aquí haciendo su obra. Entienda esto. Cuando Dios el Hijo se fue, no se llevó a Juan y a Pedro con Él. Él dijo, hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Juan capítulo 13, versículo 33. Pero cuando Dios el Espíritu Santo se vaya, y muchos creyentes creemos que va a suceder muy pronto, Él va a llevarse a los redimidos del Señor con Él. Es el Espíritu Santo. Esto ocurrirá en lo que llamamos el arrebatamiento. El Espíritu Santo es el que entrega a la iglesia de Jesucristo. Allí en las nubes se la entrega a Jesucristo, el Salvador. Seremos arrebatados con Él para encontrar al Señor en el aire. Entonces, la pregunta nuevamente es, ¿quién es el Espíritu Santo? Yo aprendí que no solo Él es real, sino que tiene una personalidad. ¿Qué me hace a mí una persona? ¿Es mi cuerpo físico? No. Estoy segura de que tú has estado en un funeral y has visto un cadáver en un ataúd, ¿verdad? ¿Has estado mirando a una persona? No. Lo que ves es un cuerpo muerto. Tienes que darte cuenta de que lo que hace a una persona no es el cuerpo. En vez de eso, la persona es lo que sale del cuerpo. Emociones, voluntad, intelecto, sentimiento. Todo esto conforma el alma. Estas son algunas de las características que hacen a una persona y le dan la personalidad. Que el alma, recuerde que la compone la mente, la voluntad y las emociones. Los que escuchan los estudios que transmito mediante audio no están mirando a Hilda, ¿cierto que no? Cada una de estas personas lo que escuchan es mi voz, pero no ven mi cuerpo. Yo vivo dentro de mi cuerpo físico. Es la persona de adentro lo que es importante. Igual, el Espíritu Santo es una persona, igual que tú. Él puede sentir en cuanto a características. Igual en cuanto a características de qué? Características de que puede sentir, percibir y responder. Él se duele. Él tiene la habilidad de amar y la habilidad de odiar. Él habla y tiene su propia voluntad. Pero exactamente ¿quién es Él? El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios el Padre y el Espíritu de Dios el Hijo. Él es el poder de la deidad, el poder de la Trinidad. ¿Cuál es su obra? La obra del Espíritu Santo es traer el mandamiento del Padre y la ejecución del Hijo. Para entender la obra del Espíritu Santo, necesitamos entender la obra del Padre y del Hijo. Dios el Padre es el que da el mandamiento. Él es el que siempre ha dicho, sea hecho. Desde el principio ha sido Dios quien da las órdenes. Por otro lado, es Dios el Hijo que ejecuta el mandamiento del Padre. Cuando Dios el Padre dijo, sea la luz, Dios el Hijo vino y lo hizo. Dios el Espíritu Santo trajo la luz. ¿Ve? Permíteme ilustrarlo en esta forma. Si yo te pido, por favor, enciende la luz, tres fuerzas estarían envueltas primero.
yo sería el que daría la orden. Segundo, tú serías el que irías al interruptor y lo enciendes. En otras palabras, tú eres el ejecutor de la orden. Pero finalmente, ¿quién trae la luz? No soy yo, ni tú. Es el poder, la electricidad, lo que produce la luz. El Espíritu Santo es el poder de Dios. Él es el poder del Padre y del Hijo. El Espíritu Santo es quien ejecuta la obra del Hijo. Por eso Jesús dijo, no los dejaré solos, les enviaré, vendrá el consolador, que significa el defensor. Él es quien ejecuta la obra del Hijo, el Espíritu Santo continúa la obra que Jesús empezó. Sin embargo, es una persona. Él tiene emociones que se expresan en una forma única entre la Trinidad. ¿Ve? Cristo amó y murió por ti y por mí, ¿verdad? Pero hay tanta gente enfocando al hijo que se olvidan del Padre, el que los amó, me amó, nos amó y envió a su Hijo. No significa ni es malo que nos enfoquemos en Jesús, pero no podemos olvidar al Padre y que el que está en este momento con nosotros y en nosotros es el Espíritu Santo. Yo no puedo olvidarme del Padre ni del Hijo, no, pero no puedo comunicarme con el Padre o con el Hijo sin el Espíritu Santo. Por eso es muy importante también tener muy presente, y quiero invitarles a que vayamos a mirar, por decir, el libro de Efesios, el capítulo 2, el versículo 18, que dice, pues por medio de Cristo, los unos y los otros podemos acercarnos al Padre por un mismo espíritu. Nos acercamos al Padre, nos acercamos al Hijo por medio del Espíritu Santo, en otras palabras. Amén. Continuaremos en el próximo con otro tema relacionado con nuestro amado, el Espíritu Santo. Bendiciones, bendiciones.